Que la herramienta PC Manager para Windows 11 estaría mostrando anuncios de Microsoft 365. Microsoft sigue eliminando funciones del panel de control, ya se va una nueva configuración y una actualización de Windows 11 finalmente hace que el explorador de archivos sea más rápido en la versión 24H2. Comencemos. Hemos traído a ustedes gracias a CDK Offer y sí, ya puedes estar encontrando las licencias perpetuas exclusivas de Windows 10, de Windows 11, de Office 2021 para que comiences ahí con todo a darle ya a esta primavera y puedas arrancarte ahí con un sistema completamente certificado, original, genuino y patentado aplicando el código de descuento MTS20. Así lo añades a lo que es el carrito, pagas, ahí te llega todo a tu user center y finalmente ya aplicas lo que es tu licencia para tener un sistema completamente genuino, certificado de la mano de CDK Offer, de la mano de Microsoft. Así es que ya lo sabes, todos los enlaces de cdkoffer.com estarán ahí abajo en descripción para que aproveches las tremendas gangas. Dicho esto, vamos. ¿Qué tal? Como siempre, bienvenidos a un nuevo video. Ya lo saben, fuente irrefutable de información, 3 notas informativas que sin duda son importantes a mencionar. Vámonos con la primera de ellas, porque los anuncios de Windows 11 son un tema controvertido y subjetivo, ya que Microsoft recomienda sus productos y no los de terceros. Ya hemos visto alertas en la aplicación de configuración, ahora llegan las alertas de anuncios de Microsoft 365 en PC Manager, una aplicación popular que permite eliminar archivos basura del PC para que funcione más rápido. Y recordemos que PC Manager no fue desarrollada por ingenieros estadounidenses de Microsoft, es una aplicación desarrollada por Microsoft China y muy popular en el sur de Asia. PC Manager te permite liberar memoria, optimizar el rendimiento y liberar espacio de almacenamiento con un solo clic. Por razones obvias, PC Manager tiene dificultades para generar ingresos para Microsoft, por eso ahora muestra anuncios para Microsoft 365 y como podrías estar observando, se recomienda utilizar Microsoft 365 en la aplicación de PC Manager. El anuncio destaca: lleve Microsoft 365 donde quieras que estés, promociona la versión móvil del servicio y al hacer clic en el anuncio se abre la página web de Microsoft 365 para Windows 11. Obviamente que Microsoft está bombardeando por todos lados, llámese en configuración, desde lo que es el menú de inicio, por todas partes te quieren propagar esta clase de publicidad completamente dirigida. Obviamente que no se cree que Microsoft se detenga aquí, ya que estos anuncios o recomendaciones se han convertido en un estándar en la industria. Google lleva una década haciéndolo y si comparamos ambas compañías, las tácticas de Microsoft son significativamente mejores. Vámonos con el siguiente, porque Microsoft sigue eliminando funciones del panel de control de Windows 11. El panel de control de Windows 11 estaría perdiendo ya funciones tras la decisión de Microsoft de eliminarlo gradualmente a favor de la herramienta general de configuración, que sería más moderna, sencilla e integrada con la interfaz general del sistema. Y el panel de control es esa herramienta general de gestión del sistema y como tal un elemento esencial de Windows. Forma parte de los sistemas operativos de Microsoft desde Windows 1.0, lanzado hace 40 años, y su diseño actual como carpeta especial con accesos directos a varias aplicaciones de configuración fue adoptada desde Windows 95. Ya sabemos que Microsoft está eliminándolo poco a poco y los últimos cambios han llegado a la versión beta de Windows 11 publicada para los insiders. Por un lado han migrado el resto de las propiedades del ratón que faltaban por mover y otras opciones para el teclado como el retardo y la frecuencia de repetición de caracteres del teclado, que ahora aparecerán en la sección accesibilidad, teclado de la aplicación en configuración. Son cambios menores y ese es el problema. La eliminación de funciones del panel de control de Windows 11 lleva un ritmo lentísimo y realmente caótico. Microsoft va quitando componentes aquí y allá, uno los mueve, otros los ofrece con un enlace de una a otra, algunos se transforman y otros de ellos se están duplicando. Sería deseable una transformación más completa ya de raíz, de una vez. Pero Microsoft obviamente que va a ir trasladando poco a poco todo finalmente para que llegue y aterrice a configuración. Dado por el hecho, el panel de control ya tendría la fecha de caducidad, pero no se sabe cuándo se va a eliminar de forma completa. Y vamos a rematar este video con lo siguiente, porque hay una actualización para Windows 11, es el parche KB505-5627 que finalmente hace que el explorador de archivos para Windows 11 versión 24H2 sea más rápido. El explorador de archivos sin duda se volvería un poco más rápido y Microsoft ha confirmado que este cambio llegó en ese parche 505-5627 de la compilación 26100.3915, aunque la nota de la versión no confirma explícitamente las mejoras
rendimiento, se observa que el explorador de archivos ahora se inicia más rápido cuando está configurado en la pestaña de inicio. Es posible considerarlo como una de las mejoras para esta actualización, que si bien no la mencioné como tal porque estaba escudriñada, como podemos ver por ahí, el explorador de archivos actualmente tarda un par de segundos en cargarse cuando lo inicia por primera vez o segunda vez después de iniciar Windows versión 24H2 o 23H2. No importa cómo inicies el explorador de archivos, siempre notarás algunos segundos al terminar de cargar la pestaña inicio, que tiene las secciones recientes, favoritos y compartido. También es visible una alerta de cargando durante varios segundos antes de que finalmente se cargue el explorador, y habría otra demora, pero ahora todo está perfecto. Ya se estaría observando que el explorador de archivos ahora tarda menos en cargarse por completo. Este cambio, como he dicho, implementado en esta actualización, aunque aún tarda poco en cargar todo, es mucho más rápido. Puedes notar la diferencia, como lo estás notando por ahí. Microsoft informó a Windows Later unos cambios en el código subyacente para hacer que las pestañas de inicio sea más rápida. La nota de lanzamiento de Windows del sitio de Microsoft no menciona nada de correcciones de rendimiento, pero afirma que el explorador de archivos ahora admite contenido de Microsoft 365, por lo que podría seguir siendo productivo al obtener las sugerencias más relevantes directamente en el explorador. Y hay que mencionar otro cambio interesante que quizás no notaste en el explorador de archivos. Ahora ya tiene un tono azul y verde más oscuro para el almacenamiento. Y hay que mencionar otro cambio interesante que quizás no notaste en el explorador de archivos. Ahora ya tiene un tono azul y verde más oscuro para el almacenamiento de la unidad y una barra de progreso que aparece al copiar los archivos. Estarías observando el antes y el después, y ya el funcionamiento ahí estarías observando, pero sin duda son cambios completamente un poco estéticos en el apartado del color, meramente un azul con más fuerza. Y Microsoft también ha solucionado un problema de Windows 11 en la versión 24H2, en la cual el menú del explorador de archivos se abre en la dirección opuesta. Esos cambios están disponibles en el parche 505.56.27, actualización opcional, pero se envía para todos. Pero si de igual manera no lo has instalado, esta actualización va a llegar sí o sí el 13 de mayo. Yo hasta aquí me despido. Recuerda suscribirte al canal. Nos veremos hasta la próxima. Bye, bye. Cada video un paso más, dale like y comparte, no te quedes atrás. Suscríbete, únete a la crew, Master Tutos, siempre al 100 canal en la informática. Larga y